Estados Unidos pide a Turquía enviar complejos S-400 a Ucrania a cambio de F-35 más levantamientos de sanciones. Aquí podemos ver que no importa qué cantidad de equipo militar la OTAN envíe a Turquía, este material o este equipo militar no es tan sofisticado como lo de Rusia. También podemos hablar de la habilidad de la energía estadounidense, así como la de muchos otros países. Estados Unidos necesita mantenerse sobre China. Debemos recordar eso. Analicemos, esta crisis económica comenzó hace solamente 2 semanas. Esta nueva crisis económica, ¿verdad? Porque ya había comenzado desde el tiempo de Trump. Ella comenzó, pero ahora se está intensificando, amigos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó. Y ahora el nuevo gobierno, Biden, comenzó a pedir ayuda a países que ellos mismos nombran como enemigos. Hablo de Irán, hablo de Venezuela. Personajes como Duque, el presidente de Colombia, le ofreció petróleo, pero Estados Unidos siempre ha preferido el petróleo de Venezuela. Colombia ya casi no tiene mucho petróleo, por eso Biden conoce eso, porque ellos han estado sacando ese petróleo de Colombia. Dice: ¿de qué me hablas, Dundo? Tú casi no tienes petróleo, ya nosotros hemos usado. Entonces, continuamos. Ahora veremos lo que ha vivido Cuba por más de 60 años, 6 décadas, y nunca se doblegó por más sanciones que fueron impuestas a los ciudadanos. Pienso que es algo bastante interesante de analizar. En estos días, Rusia es el país con más sanciones. Rusia no se ha doblegado. Ahora, Estados Unidos no está sancionado, ya que ellos son los que sancionan a todo el mundo por su hegemonía. Pero está ofreciendo treguas y relajamientos de ciertas sanciones a cambio de ayuda. El tema de hoy es: Estados Unidos ofrece a Turquía levantamiento de sanciones junto a F-35 a cambio de los S-400 o S-300 rusos. El gobierno ucraniano nunca ha tenido el entrenamiento para usar este equipo militar ruso. Los S-400 es un sistema antiaéreo. Cuando las Fuerzas Armadas de Siria obtuvieron estos sistemas, el entrenamiento fue prolongado. Las Fuerzas Armadas de Siria ya tenían un conocimiento de los F-300, pero aún así les tuvieron que dar más entrenamiento para los S-400, ya que son totalmente diferentes. Recuerdo que el entrenamiento duró casi un año. Digamos que Turquía decida entrenar a las fuerzas de Ucrania en cómo usar el sistema antiaéreo S-400. Para el final del entrenamiento, las fuerzas militares rusas serán forzadas a tomar control de toda Ucrania. Cuando ellos tengan este conocimiento, no tenemos otra opción pero tomar control de toda Ucrania. Ahorita solo están interesados en desmilitarizar Ucrania y también que Ucrania reconozca a Crimea como parte de Rusia, las dos naciones separatistas. Volodymyr Zelensky ha negado los 3 acuerdos principales de Vladimir Putin. Esto fue anunciado por Dmitry Sergei Peskov. Eso, lo mismo que les acabo de decir, que Moscú exige que Ucrania cambie su constitución para
consagrar la neutralidad. O sea que nunca va a ser parte de la OTAN. También, como ya sabemos, la OTAN no va a entrar en guerra con otros países, Polonia y los otros países que un día formaron parte de la Unión Soviética. En eso ellos no están interesados. ¿Por qué? A Rusia, ellos no quieren invertir tanto dinero en estar en guerras. Ellos solo quieren estar así como en paz y subir su poder económico. Ellos no están interesados en tener enemigos por todos lados. Si Turquía decide capacitar las fuerzas ucranianas para cuando esta capacitación concluya, Ucrania seguramente ya habrá caído. Ucrania ya habría dejado de existir como una república independiente. Para ese entonces ya sería parte de Rusia. El verdadero propósito de Washington DC es que las Fuerzas Armadas de Turquía tengan que comprar cazas F-35 después de enojar a Moscú. Recordemos que Turquía está bastante avanzado en su propia quinta generación de cazas Taite FX. Así que no necesita de los F-35 Maxim. También recordemos que los técnicos, las personas que construyeron estos F-35 no han podido mejorar los muchos defectos electrónicos del avión militar. Recordemos que el gobierno estadounidense también es famoso por incumplir sus contratos con otros países. Los gringos usan cualquier excusa, amigos en el ciberespacio, familia del ciberespacio, para cancelar los contratos. También pueden negar la venta de restaure, así como han forzado a Boeing, la compañía estadounidense aeronáutica, por órdenes del gobierno, a vender partes para los aviones que les vendió al gobierno, como a las aerolíneas comerciales rusas. Airbus, también una compañía europea, por órdenes de la OTAN, se ha negado a vender partes a aerolíneas comerciales rusas. O sea, cuando el país o una compañía compra de otro país, las partes se dicen que ellos van a poder comprar partes, restaures para lo que acaban de comprar. Los S-400 fueron obtenidos por Turquía 4 años atrás. Los gringos reaccionaron con sanciones. Turquía estaba trabajando junto con los gringos en el proyecto del F-35, pero perdió el dinero invertido y al mismo tiempo fueron excluidos del proyecto en el 2019. Estados Unidos le gustaría que Turquía compre las baterías patriotas para reemplazar los S-400 rusos. Esto se publicó en el Washington Journal. La propuesta fue hecha por la secretaria de Estado Wendy Sherman a principios de marzo 2022. Washington ha estado pidiendo a los aliados que dispongan de sistemas rusos, incluidos los S-300, como ya había dicho, los S-400, que transfieran estas armas a Kiev. El canciller ruso Sergei Lavrov hizo público que los Estados Unidos no permite a la delegación de Ucrania aceptar las mínimas exigencias de Rusia en las negociaciones de paz. Como por la quinta semana, crisis en Ucrania. ¿El por qué? Por falta de inteligencia desde el gobierno ucraniano. Se están dejando llevar por lo que le dice la OTAN. La OTAN quiere debilitar económicamente, militarmente a Rusia. Pues el siguiente paso va a ser meterse con Taiwán, o sea, China. Porque ellos, afortunadamente, los Estados Unidos va en declive. Su economía, su industria, militarmente. Ya muchos países están viendo que las armas estadounidenses no son las mejores
como fueron, digamos, en los 90s, 80s. Ahora hay unos nuevos jugadores y Estados Unidos no quiere perder, como ya les he dicho, esa hegemonía mundial. Vladimir se ha reunido múltiples veces con Zelensky en busca de paz. El objetivo de Vladimir Putin es de desmilitarizar y la desnazificación de Ucrania. Estados Unidos ha convertido a Ucrania en una base anti-Rusia. Las dos guerras mundiales no terminaron con los nazis. Muchos fueron reclutados en diferentes organizaciones. De eso les voy a hablar en mi siguiente video. Gracias por su tiempo. No te olvides compartir el video, dejar un comentario. Hasta el próximo video, familia. Chao, chao for now.